Ahí vamos, ahora sí. Bueno, como si nada hubiera pasado, comenzamos el 7º encuentro de la formación para ayudantes estudiantiles, adscriptos, adscriptas y profesores que tienen o quieren tener este acompañamiento para la mediación de los procesos del enseñar y el aprender, fundamentalmente, que es lo que históricamente hemos tenido su presencia en las aulas, ¿no? A los ayudantes y a los adscriptos, para ahora extenderse a las funciones de investigación y extensión, ¿no? Entonces, bueno, va creciendo el desafío y lo asumimos un poco desde la Secretaría Académica, en mi persona y 2 colaboradoras hermosas, Ceci Aldao y Liz Tovares. Por otro lado, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Graduados, en la persona de Sabrina Díaz Pira. Y a su vez, el programa de alfabetización académica, lectura, escritura y oralidad, mientras se enseña y se aprende, quienes diseñamos un poco esta formación, no sobre la base de nuestros propios intereses o ideas o anticipaciones, sino sobre la base del análisis que venimos haciendo con estudiantes y graduados que ya ocupaban estas funciones en otros momentos y que desde 2018 venimos haciendo talleres donde hemos recogido un poco sus demandas. Entonces, en base a eso, hemos construido esa propuesta formativa. Y hemos ido pasando por distintos ejes, algunos que tienen que ver con la construcción pedagógico-didáctica, y hoy el tema tiene que ver con eso, prepararnos para algunos de los aspectos del enseñar y el aprender, pero también con la construcción del vínculo, también con otros lenguajes y otras formas de construir conocimiento y construir comunidad, construir vínculo, ¿no? Vínculo pedagógico, vínculo educativo en nuestro caso. A su vez, digamos, para que estas condiciones del enseñar y el aprender y la mediación de estos roles se dé, hemos tenido un encuentro de accesibilidad. Así que, bueno, vamos pasando por toda esa temática y hoy la temática tiene que ver con la escritura. Y particularmente hemos hecho foco en 2 aspectos, la construcción de autoría y el trabajo de escritura colaborativa, en base a algo, a una historia, un recorrido que desde el programa tenemos en una línea de investigación que ahí, ¿querés contarla vos, Clau? Ahí van a conocer el resto del equipo que estamos armando hoy. El próximo encuentro es sobre lectura, luego sobre evaluación, y ahí daremos por cerrada la formación este año, ¿sí? Claudia, colega del equipo de investigación, ¿sí? Ahí va. Y Dani, vení, Dani, presentate y bueno. ¿Me escucharon, Cande, no? ¿Sí? Ok. Bueno, yo voy a aclarar que no tengo ninguna habilidad histriónica como... Entonces no sé dónde mirar mucho. Pero bueno, primero agradecer la invitación, por un lado, y la oportunidad de poder sumar desde la línea de investigación específica, que es escritura acompañada, en estas actividades que se generan de formación, para complementar de alguna manera lo que venimos trabajando en distintos aspectos en la facultad, particularmente en el marco, en mi caso, del desarrollo de los trabajos finales de grado, de licenciatura, de psicopedagogía, de psicomotricidad, y a la vez sumar, digamos, experiencia para que nos ayude también a pensar en el marco de nuestros proyectos de investigación específicos, ¿no? Un poquito en esta, me estoy dando cuenta que la diapo no se ve, porque es un color muy oscuro, pero en realidad ahí lo que queríamos mostrar es un poquito el caminito que ha seguido esta línea, ¿sí? También de la mano del PRA, que se inicia allá en el 2016 y que llega hasta esta última convocatoria que fue el año pasado, donde presentamos un proyecto que es específico. Un poco lo que nosotros vamos a aportar desde esta experiencia, digamos, de trabajo de indagación y de investigación, tiene que ver con un proyecto que es el del 2021-2023, que trabajó particularmente sobre la construcción de la autoría, mirando, escuchando las voces de los estudiantes. Y se centró en estos géneros digamos, de la trayectoria final, que es en nuestro caso, o asociados al egreso, como es el trabajo final de licenciatura, ¿no? Así que algunas de esas ideas, algunos de esos
por ahí un poco resultados que nosotros fuimos construyendo en estos años de investigación son los que vamos a socializar en este espacio. Dani. Bueno, yo presentarme. Yo soy Daniela Molina, soy profe de la universidad, soy psicopedagoga. Acá las chicas son alumnas, ¿verdad? Y soy parte del equipo de investigación desde 2017, más o menos, 2018. Y vengo trabajando con la pregunta sobre la escritura como una pregunta muy personal y además encontré en este equipo donde hacerla compartida. Y bueno, como decía Claudia, vinimos a compartir un poco la experiencia. En mi caso me interesa la cuestión de la autoría en la escritura y un poco a compartir sobre eso, algunas conceptualizaciones, algunas experiencias en torno al trabajo que se hizo en 2021-2022. Bueno, eso, muy contenta de estar acá y le agradezco la invitación. Bueno, y acá tenemos, en el Meet tenemos gente estable, ¿no? El staff estable, está Pablo Maximino, Candela Sosa, el Guille, que viene siempre presencial y hoy nos mira por TV, nos mira virtual, Karina, y Kiara ha estado, no todos los encuentros, pero también ha estado, así que son gente que vuelve. Quiere decir que la formación ha sido interesante, potente, ¿no es cierto? Bueno, si no lo dice la profe, ¿no? O la que lo organiza, ¿quién? Y tenemos 2 incorporaciones, digamos. Ustedes les tengo que presentarse. Presentado. A César ya lo conocen, que está acá presente también. ¿Sonaron? ¿Son las nuevas? Bueno, sí, voy a mirar para acá, ¿no? Así era, sí. Bueno, mi nombre es Janina Roldán, estoy cursando el 5º año de la licenciatura en psicopedagogía. Es el primer año que me anoto para hacer una ayudantía y da la casualidad que es en un programa, ¿no? O sea que no tengo la experiencia en ningún. Estoy cursando, bueno, el TFL ahí con la profe. Así que, bueno, eso, con muchas expectativas, me sumo, es la primera vez que me sumo a este espacio y nada, creo que voy a encontrar como muchas herramientas para afrontar esta nueva experiencia que apareció. Y que, bueno, eso, le paso la palabra. ¿Me querés dar la cámara? Hola, mi nombre es Sofía Tisera, soy estudiante de la carrera de psicopedagogía, estoy cursando materias de 5º año, estoy realizando la TFL y es la primera vez que participo en un espacio como de estudiante, pero en otro rol, ahora como ayudante. Siempre he tenido este deseo de poder ser ayudante, pero nunca me animé. Acá, Nunca, a tu izquierda. Nunca supe bien cómo eran los roles y también participar de este encuentro es como decir, bueno, puedo tener más herramientas para seguir formándome y el año que viene poder seguir como ayudante o ya como adscripta. Muy bien. También participo, soy ayudante en el programa Alfabetización Académica y mi TFL también con la profe Claudia Rodríguez. Bien. Lo dejamos por acá en la mesa, así lo tienen ustedes. El micro. Bueno, la idea de hoy para empezar a entrar en calor es, vamos a hacer un ejercicio de escritura, donde vamos a intentar poner en juego nada, lo que habitualmente hacemos cuando nos dan una tarea de escritura en la vida académica, ¿sí? La consigna la vamos a leer, es la siguiente, la que está aquí. Los chicos que están en sus casas van a hacerla igual, pero la vamos a hacer. ¿Estoy más cerca? No. ¿Sí? La van a hacer en un grupo cerrado. Vamos a cerrar el Meet para ustedes nada más, para que puedan compartir, conversar tranquilamente en el momento de la producción. La idea es que este texto que vamos a empezar a conversar y escribir un ratito acá, vamos a hacer como el primer borrador, de una futura escritura que va a estar en el libro que vamos a producir todos los que hemos pasado por este proceso de formación. Tanto quienes hemos estado del lugar del diseño, del armado de la propuesta, como quienes lo han cursado. Ya tenemos el sí de César, acá que él ya dijo que sí, que él participa de la escritura, así que es el que va a encabezar ahora este grupo, escriba, ¿no? Y la propuesta de escritura va en esa línea, ¿no?
Y la idea es poder pensar un texto explicando en qué consiste la tarea de los ayudantes estudiantiles, los adscriptos o los docentes. Hoy todavía no hay ningún docente, seguramente la profe Ferrero, que también es fija con nosotros, o el profe Gustavo se sumen en un ratito. Y la idea entonces es escribir ese texto destinado a personas interesadas, porque eso vamos viendo, ¿no? Que hay personas interesadas en ser ayudantes o ser adscriptos, pero que a veces dicen, bueno, pero no sé, ¿podré? ¿No es su caso? ¿No? ¿Podré? ¿Tendré lo suficiente? ¿Sabré lo suficiente? ¿Tendré el tiempo? Entonces, de alguna manera, el destinatario, la destinataria de este texto es poder contarles un poco de qué se trata la tarea y de alguna manera qué desafíos tienen que poder resolver. Y en tal caso, ustedes, como los que tienen ya alguna mínima experiencia, ¿cómo han podido con esa tarea en términos de organización, de flexibilidad, de acuerdos con los profes con los que se inscriben, digamos, en su tarea? ¿Sí? Entonces, esa es la consigna, ¿se entendió? ¿Todo bien allá en el hogar? Muy bien. Entonces, hacemos un grupito, ahí, nos vamos a dar media hora. O sea, vamos a hacer un grupo en donde ustedes van a estar sin escucharnos a nosotros y nosotros tampoco lo vamos a escuchar a ustedes, van a trabajar y en media hora vuelven automáticamente acá al salón, digamos, ¿está? Y lo mismo acá. Entonces, acá. ¿Quién va a ser alguna de ustedes va a ser la escriba? ¿Se entendió la consigna? Sí. Bueno, César tiene altas capacidades en la escritura, es un gran narrador además, entonces, bueno, hay que encontrar ahí el modo para escuchar las voces y registrar esto. Y después se traducirá, habrá que continuarlo este texto, ¿no es cierto? Muy bien. Pones 2 salas y los ubicas a todos en una sola. Sí, porque creo que no. Y entonces ahí llévalo, Guillermo, para allá. Ahí está. Entonces, ¿dónde me sale Arriba, el tiempo? arriba, dice temporizador. Bien, 30 minutos. Finalizar el grupo. En 30 minutos está bien. Ahí van a recibir una invitación para unirse al grupo, los que están en casa, Pablo, Cari y demás, y ponen que sí y se van al grupo. Y después en media hora los vuelve solo acá. ¿Ok? Genial. Ahí va, ¿viste? Ahí va. No. Sí, pero si te unís. Y además, o sea, vos vas a tener escuchando. Y se va a escuchar todo acá. Sí. Yo me hice mi té. Sí, 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 tal cual. Sí. Es bien pertinente la pregunta. Si no vine Alejandro y Ignacio son 2 compañeros de la FAD, de la licenciatura en diseño, que hacen la formación, pero un chico que es, claro.
No, ustedes siguen trabajando. Uno más de leer. Ah, no importa.
Hola Gustavo, bienvenido. Hola, ¿Cómo estás? muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Estamos haciendo una actividad grupal y todos los virtuales están reunidos en una sala de trabajo. Bien, Te llevo a la sala de trabajo, así te unís con por, ellos. ¿Eh? por favor, disculpen la demora. No te preocupes, gracias por estar, Gustavo. Ahí vas. Gracias. Digo yo que ahí vas. Digo yo, no me dejan subirla, a ver, vamos a ver. Ah, solo que lo tengo que hacer de nuevo. Editar grupos, ahí está, editar grupos. Ya. Mira, estoy aprendiendo encima. Ahí vas. Está bueno. Ahí te tiene que llegar una invitación de ir a una sala. Listo. ¿Eh? ¿Lo sabías? Ah.
Estaba apagado. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí está. Ahora sí, Justo ahí estaba sí. diciendo, Kiara, qué lindo verte en imagen y me di cuenta que no se escucha. Ahí va. Bueno, ¿cómo les ha ido? Bien. Creemos que bien. Creemos que... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, la idea un poco ahora es compartir cómo fue este proceso. Digamos, si bien se conocen porque vienen compartiendo estos encuentros de formación, no tanto como para haber compartido una tarea juntos y menos una tarea de escritura con la complejidad que tiene, ¿no? La escritura en sí misma como proceso, como práctica, pero además la construcción de un texto que ya de por sí los pone en una tarea de reflexión importante. Entonces acá han quedado dos de las compañeras, porque se acuerdan que César tiene que volver al aula a las 7 de la tarde, tiene clases, así que han quedado en representación del equipo de 3, 2, y ustedes. La idea es que puedan contarnos, puedan, ¿no?, compartir acá entre ustedes dos y el equipo que está en su domicilio, contar un poco cómo fue el proceso, ¿no? Y si pueden ir encontrando en ese proceso distintos momentos que hayan vivido en ese proceso. Empiecen ustedes si quieren. Eso, como contar, dice Claudia, lo repito porque no va a salir en el audio, como contar la cocina. Y ahí hemos puesto un poquito algunas cosas para guiar la conversación. Cómo se organizaron, cómo fue ese proceso, si pueden identificar momentos, qué fue facilitador de ese proceso. Acá las dos compañeras nuevas se conocen y comparten ya una actividad, entonces puede haber algo de eso. Qué obstáculos encontraron, cómo los enfrentaron y, miren, la frutillita del postre, si se sienten autores, autoras de lo escrito. ¿Ah? Bueno, a ver. Hola. Ahora. Sí. Ahora sí. Bueno, nosotras, tal cual como comentaba la profe, estamos haciendo la tesis, bueno, y otras materias, que venimos como de una trayectoria, entonces, bueno, como que nosotras no nos presentamos, pero sí nos pasó con César, que aprovechamos y le hicimos como muchísimas preguntas, que bueno, que creo que eso fue antes de comenzar a organizarnos con el escrito, de conocerlo a él, qué trayectoria tenía como ayudante estudiantil, en qué año estaba, bueno. A mí ya me había contado al principio, a Sofi le terminó de completar, así que esa fue como así arrancamos. Después, ¿cómo nos organizamos? Bueno, pensamos cómo poder transmitir, digamos, a estas personas que están interesadas en sumarse a la ayudantía estudiantil o para inscripción y esto, contarles, creo que fue importante pensar en las experiencias nuestras, ¿no es cierto?, de que habíamos estado viviendo. Entonces nosotros, bueno, comenzamos partiendo de eso, de que nos interesa, digamos, contarles o compartir en este escrito nuestras incertidumbres, dudas o inquietudes que aparecieron antes de tomar esta decisión. Entonces ahí como que nos organizamos en distintos puntos, porque en realidad escrito no fue. Fueron como puntos, no sé si ahí en la camarita. Acá quisimos arrancar como un escrito, pero esas eran las ideas. Claro, exactamente. Entonces, bueno, aquí comenzaríamos. Primero, incluso después, bueno, aparecieron como otras ideas, pero al principio, en esto de que nosotros hablamos de la incertidumbre, esto en palabras de nosotros como estudiante y ahora ya como ayudante estudiantil, esto de que no me anotaba porque no sabía si podía cumplir bien el rol. Y esto también apareció de que allá en los primeros años recordamos que decía ese estudiante que está ahí con el profe, seguro que se lleva re bien con él, por eso está ahí, esto del... Ajá, no sé, ajá. no quiero decir la palabra, pero decir otra que quema. Chupa media, nos entendemos todo. Chupa media. Y en el transcurrir de la carrera pudimos ver que en realidad el ayudante estudiantil no es eso y que
lo que fomenta a poder participar de estos espacios es el vínculo que se puede establecer con el docente, que está abierto a esta apertura, a la invitación, a alojar en este nuevo espacio, también el vínculo con el ayudante, porque si el diálogo ese que hay, lo que va surgiendo, creo que esa experiencia uno saca, mejor dicho, estos beneficios y dice, bueno, me anoto como ayudante. Y entonces ustedes fueron pensando preguntas que ustedes se hacían y las registraron la respuesta que fueron encontrando a lo largo, digamos, de su formación. Sí. También, bueno, de ahí desplazamos que eso en realidad quedó pobre a nuestro parecer. Me parece que habría que seguirlo como pensando y Ajá. trabajando, ¿no es cierto? Pero después como que ya saltando al otro punto, que la profe sabe que me gusta saltar a mí, yo ya quiero terminar la tesis. Y saltando a otro punto, era de esto también, de que acá en la universidad tenemos esta disponibilidad y esta apertura, no solamente por parte de los docentes, que no sé si son todos, pero digo en parte de los docentes, sino también de los distintos actores de la universidad, como la Secretaría Académica, el programa de alfabetización académica, bueno, todos estos lugares que brindan como estos espacios para estas oportunidades o para esto. Bueno, eso también. Y, Perdón, ustedes tuvieron entonces también una intención de convencer al otro. O sea, por un lado, instalaron las preguntas o recuperaron preguntas, trataron de recuperar su experiencia para dar respuesta a las preguntas, pero al mismo tiempo hay como una, che, Exacto, esto sí. está bueno, hay una oportunidad, o sea, dejarles abierta ahí como la inquietud y la posibilidad de que se inscriban, digamos. Exactamente, lo Ajá. fuimos como pensando así, sería como la segunda parte del texto, como que lo iríamos pensando así. Y bueno, después con César hablamos de que qué importante, y esto lo poníamos como algo como ponerlo en tensión, de que estos espacios, que ya él nos comentó que habían venido de otras facultades. Entonces decíamos de este famoso, bueno, trabajo interdisciplinario que hablamos, de un trabajo interdisciplinario con los ayudantes estudiantiles, como con los adscriptos, y de poder tener una conversación como la que tuvimos nosotros con César, que está en el PUE, con las distintas carreras de la Ujú. facultad. Bien, ahora te pregunto, Sí. ¿cómo estaría en términos de estructura del texto? Porque la idea es Claro. no solamente que me digan lo que escribieron, sino cómo lo hicieron, cómo lo escribieron. Entonces, hay una parte de preguntas y respuestas construidas desde su Desde la experiencia, experiencia, sí. después una especie de sugerencias, ¿o no? Y A ver. Yo en realidad a esto de la interdisciplina lo pondría como al último, como la reflexión más fuerte. Ajá. Y previamente, lo que César nos comentó de sostener estos espacios y, bueno, él tiene el caso que ha sido ayudante durante 2 años seguidos en la misma cátedra con el mismo docente y cómo toma eso él para acompañar al docente en estas necesidades que él, como ayudante, puede escuchar que el docente en la dinámica de dar los contenidos pueden escaparse y a partir de este aporte poder potenciar, mejor dicho, acompañar enseñar. O sea, a ver si yo le pongo nombre a eso, sería como un apartado, un momento del texto donde escribirían o contarían la singularidad del aporte, ¿no? Lo específico del aporte del ayudante estudiantil en este caso, en el contexto de una cátedra, por ejemplo, o de un equipo en el que se incorpore. Eso genuino, ¿no? Que logra esa persona, el ayudante estudiantil, y no el profesor o profesora, ¿sí? Bueno, él trajo en Su relato. Contando en su relato, trajo esto de que él llevaba el segundo año como ayudante estudiantil, entonces que en el primer año por ahí había cuestiones que él era más como ir conociendo cómo trabajaba el profesor, y ahora es como que él ya sabe si al profe le gusta que él participe en tan instancias o no. Entonces que eso, bueno, que él, eso, ¿no? Él trajo estas palabras de se va construyendo y navegando en conjunto.
me pareció muy importante. Y otra cosa también que él habló del vínculo, él como ayudante estudiantil con sus propios compañeros, con sus pares, y no, bueno, él dijo cosas re lindas y nosotros pusimos como palabras que todo eso que él dijo es gratificante y fabuloso. O sea, que también usarían expresiones textuales, traerían expresiones textuales de alguien que está viviendo el rol. Ahí tenemos otra decisión que toman, y a lo mejor está el vínculo, digo, como pensando en la estructura del texto, ¿no? El aporte del ayudante al docente, en el caso que fueran a una cátedra, pero también a sus pares, o sea, como dos momentos de la reflexión, del análisis, diferentes, que podrían ser o dos párrafos o dos subtítulos distintos, ¿sí? Y una decisión de traer las voces. Bueno, ahí hay un montón de decisiones respecto a la escritura, que las tomaron desde el comienzo, ¿no? O a medida que iban conversando, iban apareciendo temas, cosas que decir. Sí, sí. Y a medida que fuimos conversando, dijimos, esto sí tiene que ir, porque es esencial de, el rol del ayudante. Y algo que todavía no hemos dicho, pero esto que el ayudante es un par. Uh-huh. Y desmistificar. Ahí va, Sí. muy bien. Eso que el ayudante está en una posición de poder, sino que somos pares y estamos en esta construcción. Y es de un quehacer en la formación estudiantil y en el quehacer profesional, porque en el futuro vamos a ser profesionales que vamos a estar intercambiando ideas, haciendo trabajos interdisciplinarios. O sea que también, pensando en los propósitos de su texto, por un lado está responder preguntas que ustedes mismas se hacían, pero también romper mitos, desmistificar, ¿no? Y por otro, convencer de que se puede, que está bueno, que es oportuno, que es interesante, que es valioso. O sea, varias intencionalidades hay en esa textualidad, y que algo pudieron prever, pudieron como empezar a planificar antes de escribir, y otras cosas que tuvieron que ir tomando decisiones a medida que iban escribiendo. Pero dijiste, esto tendría que, mejorarse, reordenarse, dijiste, profundizarse. O sea que hay una conciencia de que este texto requiere todavía un retrabajo, una revisión. Pásale el micro a la profe Dani, a ver. Sí, yo en realidad para preguntarles y para aportarles a esto, yo me parece que es interesante todo lo que vienen diciendo. Pensaba la fortaleza del texto también en la posición epistemológica o una concepción que sostenga esa discusión. Me parece que el eje es vínculo. Ustedes hablan del vínculo. Bueno, ¿desde dónde van a hablar de vínculo? Hoy van a hablar de vínculo docente-alumno, de vínculo transferencial, vínculo afectivo, vínculo social. Ustedes hablan de pares, la relación que me parece un tema, además, muy controversial. ¿Cuál es el lugar del ayudante del adscripto? Ahí entre el par, y no es docente, pero no es alumno, pero es par del alumno, pero está como en otro lugar, ¿no? Un lugar tercero, un lugar otro, y en lo vincular creo que eso tiene efectos, o hace efectos, construye efectos distintos con el par. ¿Cómo lo mira el estudiante? Si lo mira igual, si no lo mira igual. En ese sentido, les traigo como la inquietud de que esta cuestión vincular es importante, y al texto le traería fortaleza si se sostiene en un concepto, en una conceptualización, que también es una decisión. Otra decisión más, como decía Eugenia. Bueno, a mí eso me resulta muy interesante, de cómo circula la afectividad que posibilita los procesos de enseñanza y aprendizaje entre pares y entre el docente y el alumno. O sea que estamos pensando cómo incorporar conceptualizaciones, lecturas, discusiones teóricas, pero también distintas dimensiones, y no quedarnos en una mirada exclusivamente racional de estas intervenciones, ¿o no? Que acostumbramos mucho nosotros a racionalizar los procesos y la afectividad, los otros lenguajes, el arte que hemos venido, el cuerpo, intentando movilizar en estos 6 encuentros previos. Digo, no renunciemos, no nos olvidemos de eso cuando vayamos escribiendo sobre ello, ¿no? Les damos la palabra a los chicos que están del otro lado, las chicas, los chicos. A ver cómo ha sido su proceso.
Bueno, yo, hablando por el grupo, no, algo que noto y que por ahí me llamó mucho la atención y que me hizo pensar al mismo tiempo, que cómo la misma consigna llevó a dos procesos y que quizás dos escritos completamente distintos, porque nosotros, por ejemplo, fuimos más como a lo, no sé si la palabra es resolutivo, pero si no, fue como enseguida, bueno, compartamos un documento en la pantalla, vayamos tirando ideas a ver o sea, desde qué es lo que nosotros tenemos como concepto de adscriptos y ayudantes, perdón, docentes, adscriptos y ayudantes, y, y vayamos poniendo todo ahí, y bueno, fuimos haciendo eso más o menos, cada uno fue tirando su aporte, y después, bueno, quedó en un, obviamente, borrador escrito que hay que mejorar un montón de cosas, pero hicimos más o menos eso, digamos, no surgieron por ahí tantas dudas, ni tantos por ahí visiones que se tenían de los ayudantes o de los docentes adscriptos, sino como que fue como más resolutivo, digamos. Cande, ¿y cada quien iba escribiendo en ese documento? O sea, compartieron un enlace al Drive y ahí fueron, o alguien era el escritor, ¿no? El escriba de lo que los otros dictaban. Claro, yo, por ejemplo, era la que escribía en el documento, obviamente con la palabra de ellos, ¿no? No ponía otra cosa. Ellos me iban diciendo, no, pone esto, coma tanto y así. ¿Lo podés ir compartiendo para que lo veamos? Sí, obviamente. Compartir. Están autorizadas todas las personas. Ahí. Sí, fuimos más a lo Díganme descriptivo, si- digamos. Sí. Ajá. ¿Y cómo surgían esas ideas? O sea, a ver, me interesa esto de que iba registrando Cande lo que ellos decían y como corroboraban. Como que había una especie de control ahí de que se reprodujera o se dijera la voz que se estaba enunciando ahí entre ustedes. ¿Sí? Sí, fue un ¿Cómo era texto ese proceso? fue A un ver, texto Cari. que en realidad lo fuimos construyendo entre todos. Y la verdad que la autoría me parece que tiene que ver con que es de todos. Desde los aportes de lo que puede ser un ayudante, como puede ser un profe adscripto o el profe. Entonces es un texto que tiene autoría varias. Sí, totalmente. Yo creo, Es creo un que texto colectivo. No suena como feo esto del control. Sí. Ajá, ajá. yo creo que nos ayudó. Es un que texto teníamos los colectivo. tres A ver si, roles. perdón, Kiara. Que yo creo que nos ayudó porque podíamos compartir. Somos tres ayudantes, hay dos adscriptos en el grupo y un docente. Entonces como que teníamos las tres perspectivas para ir hablando de cómo nos sentimos y qué creemos en nuestro rol. Bien, hicieron sinergia, o sea, no hubo necesidad de poner en discusión nada de lo que dijeron, digamos, acordaban. O sea, desde las distintas perspectivas había un acuerdo, una sinergia, sentidos que estaban compartiendo ahí en la escritura. Sí, exactamente. Tal cual, como que de comienzo todos inconscientemente marcamos un norte y encaramos todo para ese lado sin abrir ramificaciones de temas, ¿no? Se podría haber abierto mucho debate, pero como que marcamos un norte sin ser algo explícito y se fue armando. Bien, ¿y cómo iban decidiendo con qué seguir? A ver, ¿cómo empezó? El comenzar lo dijo Cande. ¿Cómo iba saliendo el cómo seguían? ¿O alguien tomaba la palabra y escribían lo que se tomaba la palabra? Exactamente, era como que alguien tiraba una idea y decíamos, bueno, eso lo agregamos, lo podemos agregar acá, o el mismo que tiraba la idea decía, mirá, Cande, ¿te acordás dónde pusimos esto? Bueno, agregá tal cosa, y era como que nos íbamos sumando entre nosotros, digamos. Bien, ¿y cómo decidían ese acá? Digamos, ¿no? ¿Qué decisión implicaba eso? ¿Iban y volvían en el texto? Algunos leían, ¿no? ¿Cómo era ese proceso?
Así. Sí, así. Cande, al igual que ahora, nos tenía compartido en grande lo que iba escribiendo, entonces nosotros podíamos volver a releerlo cuando querramos. Ahí va, ahí va. O sea que también, digamos, no desde la perspectiva del control, pero había una revisión sobre lo que se escribía. O sea, la escritura, ¿ustedes no hacen revisión sobre lo que Sí, van produciendo? revisión Bien, sí, sí, ok. revisión Sí, de control. igual manera, mirá, en lo personal creo que nos faltó como un cachitito de tiempo porque entre todos dijimos, volvámoslos a leer entero y fijémonos que quizás algunas partes como que nos quedaron abajo y podrían ir arriba o por ahí cambiar el orden del escrito, digamos, y como que se nos terminó el tiempo y dijimos, bueno. Bien. Ahí cuando yo voy, el ayudante de cátedra es alumno de la institución académica, o sea, veo una primera como definición, ¿no? No es una instancia obligatoria y ahí empiezan a caracterizar. Después dice, el primer pantallazo en el de docencia en el nivel superior, estoy leyendo la última oración que veo, ¿no? En pantalla. Y te ayuda también, no subas, déjame Ay, leer la perdón. oración que estaba. Y te ayuda también en cuanto a la experiencia y currículum profesional. Te ayuda. ¿A quién están hablando ustedes ahí? A esa persona que no se anima a ser ayudante, docente adscripto, o que quizás no sé si no se anima, pero sino como que no sabe bien qué es a lo que apunta, digamos, el rol. Ok, o sea que ese destinatario les sirvió, digamos, o sea, estuvieron pensando en ese destinatario cuando escribían el texto, o sea, no es para cualquiera, está situado para esa persona. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. De la consigna, ¿qué elementos, o sea, sobre qué elementos tuvieron que volver a discutir o conversar ustedes también, ¿no? Es decir, pero nos acordemos de tal cosa. ¿Tuvieron o no? ¿De entrada No. tuvieron en claro? No tuvimos, no se nos presentó ningún inconveniente respecto a la consigna. Bien, ¿qué creen que favoreció eso? Porque acá las chicas estuvieron contando que tuvieron un momento de conocer a su compañero César, porque claro, y además ellas se incorporan por primera vez a la formación. En el caso de ustedes es otra la situación, vienen compartiendo. ¿Eso operó de alguna manera como facilitador? ¿Hubo otras cosas para que Sí, llegaran sí, tan rápido? sí. Todos tenían claridad sobre los roles, lo cual hizo muy pertinente cada una de los aportes, ¿sí? Entonces no era necesario discutirlos. Ok. Qué interesante esto, justo la experiencia de dos situaciones. Y cómo a pesar de estar en la virtualidad, hubo grupalidad ahí, ¿no? Ahí vamos a entrar un poquito a algunas conceptualizaciones con Dani. Y acá hubo que construir. Primero hay que construir algo del orden del vínculo, ¿no? De quiénes somos, y una cierta base de acuerdos mínimos para luego poder encarar una tarea compartida, ¿no? Y para que verdaderamente haya una sensación de que el trabajo les pertenece a todos, a todas, que no es la propiedad de uno del de escriba, que a veces sabemos que también, pensando esto en las situaciones áulicas, ¿no? ¿Cuántos trabajos grupales hay alguien que asume la voz cantante y subsume las voces de los pares o de los compañeros? En otros casos es un collage. Yo no veo un collage, porque al principio iba escribiendo todo lo que iban diciendo. Podría haber sido un collage eso, y no veo un collage, veo un texto. O sea, veo ahí esa construcción, ese entramado que requiere un texto, ¿no? Seguramente perfectible, seguramente revisable, ¿no? Pero digo, ¿qué creen ustedes ahí que colaboró para que eso verdaderamente sea un texto donde se sientan coautores, se sientan autores todos ustedes? Creo que lo que colaboró como un primer momento, hicimos una presentación a modo rápida sobre qué función cumplimos en la facultad y desde ese lugar comenzamos a construir el texto de manera colectiva, teniendo en cuenta la consigna,
y qué ayudó, es decir, el hecho de tener claridad en cuanto al rol que ocupamos, no sé, me parece, no sé si el grupo está de acuerdo o quiere aportar algo. Sí, sí, es así. Y mucho respeto, ¿no? Respeto sobre la opinión de cada uno, lo que manifestaba cada uno. Vuelvo a repetir, ¿no? Había mucha pertinencia del aporte de cada uno, entonces se respetaba mucho. Sí, sí, digo, totalmente. a propósito de pensar la autoría, la construcción de la voz autor en un grupo y colectivamente, son estos los desafíos que ustedes traen, ¿no? Y me quedo pensando en lo que implica cuando Gustavo y la compañera hablan del respeto por la palabra del otro, respetar la palabra del otro implica renuncia de alguna cosa propia, y ese ejercicio ha estado ahí claramente, no ha provocado angustia, ha dado posibilidad de que eso circule. Pensaba eso, cómo se sienten representados en lo que van diciendo, siente que la voz está ahí, pero ha implicado renuncia. Probablemente cada uno de ustedes hubiese puesto más, menos, otras cuestiones, pero darle lugar a la palabra del otro, y que creo que eso se ha formado, se ha fortalecido con relación al vínculo, que es lo que las chicas traen. La cuestión vincular, que no lo digo solo entre sujetos, sino también con el objeto de conocimiento que es la escritura. Vincularse con ese modo de producir tiene efectos afectivos, creo, y circula de ese modo. Un poco la conceptualización. Un aporte cortito en relación a eso que estás diciendo de la renuncia. Sí. Hace poquito leí un libro de Daniel Casani, que es El arte de dar clase, un texto muy sencillo, muy bonito, digamos, que da aportes para aprender a enseñar algunas cuestiones. Y él, en el capítulo que habla sobre el trabajo en grupo, analiza cuantitativamente los grupos y dice, si el grupo es de 2, cada persona tiene la oportunidad de hablar el 50% y escuchar el otro 50%. El grupo de ustedes de 7, un séptimo de la posibilidad de la palabra tenían, y aún así, digamos, no es el cuantitativo el problema es si circula o no. Tuvieron un séptimo de la palabra y 6 séptimos de escucha, digamos, ¿no? En el mejor de los casos, si tuviera completamente distribuida la palabra. Ustedes se dividieron en tercios. Ahora, ¿qué hace que verdaderamente circule y mi renuncia no significa que no estoy ahí, ¿no? Y que escucho activamente al otro también, que es un modo de estar presente. Perdón, siga. Bueno, bien. Sí, juegan con un estilo. Perdón, No sé. en el caso de los docentes, si no comprendemos que esto es 50 y 50, vamos a errar. Claro, ahí Gustavo estábamos hablando de los grupos, ¿no? Grupos de trabajo para la producción, pero claro, sí, a veces hay un 50 y un 50 y hay que ver en qué momento de la clase y si a veces no tiene que ser más, ¿no? Dependiendo de la consigna. Si vos haces un plenario y como docente uno tiene el 50% de la palabra, de plenario tiene bastante poco, ¿no? O sea, también cada formato, cada decisión requiere pensar la palabra, la distribución de la palabra. No es una casualidad, es una decisión didáctica. ¿Cómo va a circular la palabra? Tiene que ser una decisión didáctica. Y ahí los ayudantes y los adscriptos tienen un lugar muy importante. Esto que decían las chicas, ¿no? Ayudarnos a ver a los profesores y profesoras por ahí, o en el resto de las funciones, si no nos estamos pudiendo dar cuenta de alguna cosa, o de un sector de la clase que no habla, sistemáticamente el que está callado, por ejemplo, ¿no? Es un vínculo recíproco. Claro. Bien, sí, yo creo que hay una cuestión de la reciprocidad en algunas instancias, y en otras no sé si necesariamente no tiene que ser recíproco, porque si no, se queda el que no es experto, el que está aprendiendo, se queda solo en este proceso. El otro referente docente o que es experto, en algún momento tiene que estar presente y tiene que poder violentar sentidos, transmitir algo del orden del conocimiento para que el otro se sostenga. La cuestión que nosotros traemos como desde el proyecto de autoría es esta noción, una noción de una concepción más subjetiva de la presencia-ausencia, ese juego entre la presencia y la ausencia del otro que hace espacio
a la construcción de la autonomía, porque parecería, según algunos autores, que la autonomía tiene una paradoja que es que no se construye autónomamente, es en vínculo con otros que tienen que estar presentes y que en otro momento no tendrán que estar, ¿no? Como que hay momentos que son simétricos y en otros momentos complementarios. Exacto. En la interacción. Exacto. Simétricos, para no sentirse solo ni vaciado de herramientas, y en algunos momentos hay que estar acompañado y en algunos momentos hay que estar solos. A propósito de eso, quisiera leerles un fragmento de una escritura que hicimos en el marco de pensar la autoría y de estas cuestiones, que dice, bueno, el espacio a construir entre los escribientes y los profesores, en esto de cualquier lugar para albergar la voz. Este espacio a construir necesariamente debe albergar la voz de los estudiantes acerca de los sentidos que han podido construir en relación, para este caso que traemos, sus trabajos finales, y que ese espacio que se construye ofrecerá la oportunidad de tomar la palabra en la profundización de aquel campo disciplinar en el que está inserto, del que le interesa, que le hace preguntas y que ha podido construir algunas teorizaciones. Solo en el marco de algunos bordes parecería que es posible que la autoría se construya. Entonces, creo que lo complejo es delimitar los bordes. ¿Cuáles son los bordes? Son las decisiones que toma el docente, son las estrategias que despliegan, y creo que la función del ayudante y del adscripto construye bordes que son más cercanos al estudiante que el profesor, ¿no? Que va tomando distancias y va tomando como otros lugares. Bueno, un poco eso sobre la autoría. No sé si algo más teníamos para compartir, algunos fragmentos de las voces de estudiantes que van contando acerca de aspectos favorecedores de la autoría, de cómo se han construido como autores y algunas dificultades que encontraron también. Sí. Yo desde acá no veo. No, yo tampoco. Bueno, estas voces que traemos que van a un poquito complementar las de ustedes, que en este momento, bueno, están fluyendo, son un poco extractos literales de nuestro trabajo de investigación. Ahí donde fuimos a preguntar, digamos, un poco esto que ustedes nos acaban de contar, nosotros también fuimos a preguntar eso a los estudiantes que estaban o a los grupos que estaban construyendo, elaborando su trabajo final en las distintas instancias. Ustedes hablaron de momentos, a mí me gustaba mucho cómo se materializaban esos momentos, ¿no? O sea, un primer momento de ahí de oralidad, de intercambio, otro papel ahí que habla de la planificación, de estas preguntas, estas respuestas, y después en otro borrador provisorio, estos textos que van un poco intermedios. Me siento culpable por eso. Bueno, y un poco estas voces, ¿no? Estas voces que para nosotros eran significativas, que eran como unos recortes, trataban de decir, o para nosotras en la interpretación que nosotros tratamos de recuperar, decían cuáles habían de alguna manera sido los facilitadores, ¿sí?, de esa construcción de autoría grupal, y también marcaban, señalaban algunos aspectos que tenían que ver con estas dificultades, con estos obstáculos, con estas problemáticas que se encontraban, digamos, en el momento de la escritura, ¿no?, de la producción de estos trabajos. Entonces surgían como varias cosas, voy a ver si las puedo leer desde aquí. Voy a ver. Bueno, hay un poco en la primera, en esa primera voz de quienes entrevistamos, dice que habla en primera persona, ¿no? Para mí, sí, la herramienta dice más importante, creo que fue esa, poner en común, poder debatir. Ahí es cuando se arma la idea potente, ¿no? Esto que ustedes también decían, esa primera instancia de conversación, de abrir la ronda. Me gustaba tu idea, Eugenia, del acuerdo mínimo,
¿desde dónde partimos? Desde un acuerdo mínimo, ¿no? De ese primer paso. Bueno, entonces que posibilita esa circulación de la palabra, que la habilita. Después acá hay otra idea, que un poco también la retomaron ustedes. Dice, nos benefició que nosotras, profe, en este caso que era la interlocutora, trabajamos juntas desde primer año. Nosotras somos un grupo conformado desde el primer año, nos conocemos todas, ¿no? Esta cuestión de un poco el atravesamiento afectivo, del poder descubrirnos, ¿no? En roles ya conocidos o en roles nuevos, conocer de la experiencia, esto que ustedes hicieron primero, a mí me encantó esto de, bueno, cuál es la experiencia del compañero, cuál es la nuestra, qué es lo que traemos y ponemos acá en común, porque digo, o sea, son trayectorias de alguna manera individuales que luego se ponen en común, ¿no? En esta escritura. O sea, tiene que ver con un objetivo, porque en esa consigna había un objetivo específico, ¿no? Y después aparece otro facilitador, dice en otro de los textuales, yo creo que estamos muy bien guiados por las profes, ellas nos han ido diciendo, bueno, chicas, en este punto ya tienen que definir cuáles van a ser sus objetivos. Esto con cualquier parecido con la realidad, no. Esos son muchos chistes internos, perdón. Cuando terminábamos con esa parte nos decían, bueno, ¿y sobre qué grupo trabajarían? Que cómo conectarían con gente. Bueno, nos fueron guiando muy bien en esas circunstancias las profesoras, ¿no? Un poco acá aparece una categoría que también desde el equipo de investigación hemos ido afianzando, que tiene que ver con esta idea del acompañamiento docente, ¿no? O sea, cómo aporta ese acompañamiento para pensar de alguna manera, para construir esa autoría grupal. ¿Cuál es la incidencia, digamos? ¿Cuáles son efectivamente los dispositivos que aportan para ello? Bueno, y así podremos ir también compartiendo y en plena coincidencia, en pleno acuerdo con lo que ustedes decían, ¿no? El compromiso, la escucha permanente para construir en conjunto, porque a nosotros nos sirvió eso, de escucharnos permanentemente, ¿no? Los distintos posicionamientos que tenemos para construir algo, que es algo que se haga, perdón, algo que sea de los cuatro. No que se priorice lo que consideraba una sola persona. Bueno, ahí hay como un secreto, me parece que es como interesante, ¿no? Esto que muchas veces me gustaba la toma ahí de posición de Kant, dice, bueno, se constituye, es la que de alguna manera gestiona, tiene un rol de gestión. ¿Qué hace? Abre el drive, ¿sí? Toma el rol de escriba, pero está abierta la escucha y me gustó, dice, yo puse hasta la coma que me dictó el compañero, ¿no? O sea, respeté ese decir, esa palabra. Bueno, ahí me parece que también es clave, o ese es uno de los aspectos que se pueden identificar como positivos en esta construcción, ¿no? Y bueno, y después aparece otra referencia que acá salió a jugar un poco, que tiene que ver con las posibilidades que nos da la tecnología, ¿no? O sea, esa construcción de la autoría, acá podemos pensar que la tecnología, el drive, digo yo, ese texto, como vos lo mirabas, digo, súper armado, pero que la compañera compartía, me parece que Karina era la que decía, o Kiara, nosotros íbamos viendo lo que ponía ella, íbamos viendo lo que ella escribía en el drive, ¿no? Esa posibilidad de la escritura simultánea, bueno, hay como muchas cuestiones ahí que hoy por hoy también están como, o que son posibles para discutir y ver cómo eso opera también en las aulas y desde nuestros roles, ¿no es cierto? La tecnología potente. Y acá en el marco de la presencialidad, ¿no? Cómo se fueron organizando, en este caso, bueno, en un soporte que tenía que ver con el papel, una que también aquí tomaste el rol de escriba, ¿no? Fuiste como recuperando ahí algunas cuestiones, me gustaba acá como ibas diciendo, esta parte que yo quería poner, que venía después o primero que lo de la interdisciplina,
O sea, había un pensar de cómo si eso iba siendo organizado, digamos, en el mientras, ¿no? O sea, voy a poner esto primero, esto segundo, es una toma de decisiones que la compañera iba de alguna manera registrando. Bueno, entonces, esas son algunas de las cuestiones que nos parece poner sobre la mesa pensando en el rol, ¿no? Bueno, y después podríamos hablar, no sé si tenemos margen, de otras voces que tienen que ver con identificar algunas problemáticas, también algunos obstáculos. No sé, Euge. Bueno. A lo mejor podemos seguir sobre la propuesta, porque son las 19:43 y no nos va a dar el tiempo, porque la idea que les proponemos, hemos hecho una intensa búsqueda de textualidades que aporten tanto para reconocer cuáles son las dificultades que tienen los escritores nobles y en tanto profesores, ayudantes y adscriptos. Muchas veces nos encontramos en esa situación de tener que acompañar al otro en su proceso para que resuelva una consigna, para que resuelva una tarea, y que no solamente tiene que ver con poner en juego el saber de la disciplina, de la unidad curricular, sino que muchas veces las cuestiones que están ligadas al no poder tienen que ver más con la escritura que con el no saber lo de la disciplina, ¿no? Entonces, escogimos un texto que discrimina las dificultades que encuentran los escritores nobles en las tres grandes etapas o los tres grandes momentos del proceso de escritura, según se trabaja desde las perspectivas más psicolingüísticas, por ejemplo, con Escardamali y Berayter, que son autores que trabajan sobre estas nociones, Ana Camps desde el habla hispana, que distinguen el momento de la planificación o planeación, el momento de la textualización o puesta en texto y el momento de la revisión, que en los dos grupos hubo referencias a esos tres momentos, aunque no los enunciemos como tales, ¿no? Como etapa 1, porque además, de hecho, muy bien lo marcaron, es un proceso recursivo, ¿no? En la escritura, esos momentos, o sea, ustedes volvieron a planear, entonces agreguemos este tema. Eso tiene que ver con volver a tomar distancia de lo que voy haciendo, revisarlo y decir, no, entonces planifico, va a haber esto, esto y esto otro. A mí me encanta que el texto, el documento de quienes están ahí en pantalla se llame borrador. Tal cual. No dice resolución de la consigna, no dice texto para ayudante, dice borrador, con todo el peso, ¿no?, que tiene eso. Bueno, para nosotros que pensamos esto de lo escritural como un proceso. Y todo lo que implica eso entonces en términos de decisiones didácticas. Si entendemos que la escritura es un proceso que requiere todo eso, ¿cuánto tiempo damos para una consigna, ¿no?, de escritura? Ya sea una pregunta y respuesta, ya sea una monografía, la ponencia, el póster, el ensayo. ¿Cuánto tiempo requiere ese proceso que es cognitivo, que es escritural, se dé verdaderamente y logremos los objetivos que tenemos, ¿no? Entonces, decimos que elegimos este texto que va marcando, como resultado de las investigaciones, cuáles son las dificultades que se encuentran habitualmente en los escritores nobles, o sea, aquellos que se inician en la escritura académica, ¿no? No nobles en todas las formas de que tiene la escritura, pero sí en el contexto universitario, escritores nobles, ¿no? Y que a su vez después avanza ofreciendo sugerencias de intervención didáctica, que las podemos hacer quienes tenemos el rol formal de profesor o profesora y quienes están ahí acompañando la escritura o las tareas desde el lugar de ayudantía y adscripciones. Entonces los vamos a compartir para que los exploren, virtual a ustedes, acá lo tenemos impreso para ustedes, para que lo exploremos y podamos reconocer eso, a ver si en el apartado de dificultades encuentran resonancia con lo que han dicho antes. Vamos con eso, cortito así, ¿sí? Ahí se los comparto. Ya está en el Drive, ¿vieron en la carpeta de Drive donde tenemos los materiales de cada bloque, cada eje? Ya está, pero también se los comparto por aquí. ¿Dejo de presentar esto? Bueno, sí. Pero acá no lo tengo. Espera. En el grupo, ¿lo tenés ahí en mano? Espera.
Ah, ustedes abrieron la caja. Ah, ya lo tienen. Muy bien, muy bien, muy bien. Escritura compa. No, está, en TFI lo comparte, ahí está. Compartimos tantos grupos con las colegas que ya no lo encuentro. Bueno. Listo, entonces te espero. ¿Por qué se me fue? Ahí voy, ahí voy. Y a lo mejor ahí mismo me da... Ah, no. No, espera un poco, espera un poco. De cantar muy mal, a diferencia de Alfredo. Espera un poco, un poquito más. A ver, Gustavo, que vos entonaste lindo el otro día. No es lo mío. Sí. Bueno, el texto, ahí se los presento rápido. El texto parte en la introducción, contextualiza en las posiciones teóricas de qué entendemos por alfabetización académica. Después habla de qué es el texto académico, que acá nosotros nos gustaría hablar de los textos académicos para reconocer la variedad de géneros que escribimos en nuestras disciplinas, tanto en el ámbito formativo como en el ámbito profesional. Y después va a las dificultades o problemáticas recurrentes al escribir textos académicos. Y si quieren vamos ahí. A lo mejor compartimos algunas desde acá, en vez de, porque me está resultando difícil mandárselos ahora, aunque lo pueden abrir en el Drive como ya les dije. Miren, antes de escribir, dice, primero, en esta etapa encontramos que las problemáticas se relacionan con 4 aspectos específicos de la escritura. Primero, con la situación de comunicación. Y un problema muy común es la indefinición de los objetivos que orientan la escritura. ¿Les pasó en este caso? ¿Tuvieron esa dificultad, no saber el objetivo? ¿Qué pasó? Creo que fue pensado así, ¿no? Ah, acá está. ¿Está bien lo que voy a decir? Fue lo que... Suave, diría yo. Bueno, por eso. Como que fue esto, ¿no? De, digamos, el objetivo de este escrito o cómo lo fuimos pensando, fue en esto, en convencer a esos interesados, a esas personas que están interesadas y que no se animan a inscribirse o están en alguna duda o en alguna inquietud. Creo que fue ese como que el objetivo que según nosotros aparecía ahí. O sea que estaba en la consigna, estaba el objetivo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ven, ahí hay una cuestión que tenemos, digamos, como estrategia inmediata, que es que la consigna ofrezca elementos para reducir la ambigüedad de una situación de escritura. Pero estoy intentando hacer todo al mismo tiempo, entre ellos compartirles, no, pero lo tengo que subir al Drive, si no, no lo puedo. Pero díganme, ¿lo han podido abrir, chicos, en sus hogares? Ay, ¿por qué está mostrando un saco mío nada más? Qué gracioso. Bueno, esa soy yo. Ahí está mi... Bueno, me gusta jugar. Hablando del encuentro pasado que fue de juego, bueno, vuelvo a presentarlo entonces al texto acá. O sea, la consigna, compartir, ahí va. La consigna incluía, voy a achicar así, ahí va. Y fijo esto. No, me desfijo yo y fijo esto. Ah, pero se ve, ¿por qué se ve mitad? Porque se ve el margen. Bueno, de paso aprendemos de tecnología. Esto, si abro ahí.
¿Ahí lo ven bien? Ahí va. Entonces, digo, la consigna respecto a la situación de comunicación dio pistas. Hablo de la audiencia, miren, el segundo punto, falta de claridad en cuanto a la audiencia a quien está dirigido. Acá estaba clara la audiencia, ¿no? El TFL, un ensayo, ¿a quién está dirigido? Y eso es central a la hora de poder planificar lo que voy a decir y cómo lo voy a decir, ¿no? Un ensayo. ¿Qué escriben Gustavo con vos o qué escriben Pablo, Candela en las cátedras en que ustedes están? ¿Aparece algo de esto? ¿Querías decir algo mientras abre el micrófono? ¿Está apagado o no? Que en este sentido, lo que vos rescatabas del borrador del grupo virtual era la que se dirigían directamente. El TS, que era bastante, de alguna manera, interpelaba incluso a ese lector o a ese destinatario. O sea, considerar a quiénes estamos dirigiendo nuestros escritos es una de las claves, ¿no? O sea, eso se puede, de alguna manera, enunciar también en la consigna, ¿sí? Para ayudar en su resolución. Y que no perdemos tiempo en esa consideración, ¿no? Porque no va a ser lo mismo que sea un texto donde ustedes están evaluados respecto al final de este curso. ¡Ay, qué problema! O que quieren convencer a otros, o que quieren producir un texto que divulgue por primera vez nuestras reflexiones en esto, ante la ausencia que decíamos, que no hay textos que circulen reflexionando, ¿no? sobre estos roles. Entonces, saber ese contexto de la situación comunicativa hace que un aspecto que es la función retórica de la lengua haga sentido en el escritor y provea condiciones, ¿no? Estos bordes que hablaba Dani antes, que orientan la escritura. Entonces ya no me siento perdido por eso. Me puedo sentir perdido por otras cosas, pero no por eso, ¿no? Una de las cosas por las que me puedo sentir perdido es por esta falta de conocimiento y dominio que dice aquí del aparato crítico que se debe utilizar, ¿no? El formato, la situación. Bueno, en este caso, ¿tengo idea de cómo es un artículo o un capítulo de un libro? ¿Los he leído con esa intencionalidad de yo ponerme realmente en situación de autor, de autora de un capítulo del libro? Porque no es lo mismo haberlos leído para estudiar la materia, haberlos leído para ser un escritor de ese formato. Entonces, cuando damos una consigna de escritura sobre un tipo de texto, también tenemos que proveer de oportunidades de leer ese tipo de texto. No para copiar, sino para que de alguna manera conozca la estructura, lo que se espera, lo que las expectativas, y en ese marco construya mi estilo. O sea, no es copia, es esta función de la modelización para conocer de la estructura. Gustavo, ¿cuántas veces te hemos pedido ayuda para modelizar, por ejemplo, una resolución o una disposición, ¿no? Cada texto tiene su lógica y no sabemos todos los tipos textuales. Entonces, de primero a quinto año en nuestras carreras también vamos encontrando nuevos tipos textuales que tenemos que aprender a escribir. Incluso aquellos géneros, digamos, que parecieran tener como cierta transparencia. Por ejemplo, pedimos un informe, pedimos una monografía, ¿sí? Y en esos casos también me parece que es importante poder explicitar qué entendemos por informe, qué entendemos por monografía, esto de aclarar las expectativas que tenemos, me parece que es importante. O sea, esto de, bueno, pido un informe, o sea, darle una forma, no un texto escrito X cualquiera, no. Pido un informe, bueno, ¿qué características qué entiendo yo por informe? O qué se pide en esa consigna por informe, por monografía, porque a veces ahí también se genera una especie de ruido. Tal cual, tal cual. Y fíjense esto que dice Claudia de la transparencia. ¿Cuántas veces para nosotros resulta también transparente la idea del trabajo en grupo o trabajo en equipo? Y no es transparente. O sea, cómo se construyen realmente condiciones para la colaboración, para el logro de un objetivo en común, no es algo dado. Y fíjense que es uno de los saberes que no se enseña, o sea, desde el nivel inicial hacemos trabajo en grupo. Sin embargo, pocas veces alguien, un maestro, un profesor, ha demorado tiempo en analizar con el grupo, a ver cómo se está distribuyendo la palabra, por qué asume esta persona el rol de la escritura y qué va pasando con las voces del otro. O sea, construir grupo
o construirlo como objeto o ponerlo como objeto de reflexión en el seno de la clase es una necesidad, no es transparente, es objeto de enseñanza, como estos géneros textuales, que es el segundo, ven, bloque de dificultades allí. Después la planeación, dice, ausencia de una planeación textual. Ir al tuntún, ¿cuántas veces nos pasa? Pero además, ¿cuántas veces nos pasa que por las condiciones que nos demanda la escritura tenemos que ir al tuntún? Un parcial, tenemos 2 horas, 1 hora, entonces, y tengo 10 preguntas que resolver, bueno, no queda otra, no me puedo destinar tiempo a planificar. Voy a lo que me parece primero y es lo que aparece. Y aparece en ese caos de la idea que viene primero. Entonces, ¿habría posibilidades que revisemos nuestras estructuras de consigna, incluso nuestras evaluaciones, dando un tiempo para la planificación? En un coloquio, en un examen de tribunal, ¿no sería interesante que le demos un tiempo al estudiante para que planifique? Quiero ir por acá, por acá, por acá. Se haga un checklist, ¿no? Este es el recorrido temático que quiero desarrollar, ¿no? La planeación. Y después viene el momento o de la exposición oral o de la textualización, ¿no? Ahí. La está retando la compañera. No, yo creo que también esa idea del eje temporal, de esa dimensión temporal de la escritura, también es central. Los compañeros de la sala virtual decían, bueno, nos hubiesen faltado unos minutitos más. Esta cuestión que a veces no consideramos en relación a lo temporal de la escritura. Esto de, bueno, como todo el tiempo un poco procrastinamos, ¿no? Dejamos para la noche antes, o sea, de alguna manera, bueno, el informe lo voy a escribir, entonces son 2 hojitas, lo voy a escribir de un día para el otro, bueno, entonces esta idea de planificar me parece que nos pone en posición, digamos, ahora ya lo hemos acá verbalizado, nos pone en posición de considerar esa variable, esa dimensión del tiempo en los escritos, en la elaboración de los escritos. Sí, y también creo, perdón, te interrumpí, me pasa más en lo personal que por ahí es como que, no sé si siempre yo voy a estar como de acuerdo en el tiempo que se me dé, porque siempre quizás voy a sentir de que quizás hoy una revisión más hubiera estado bueno, o no leí bien esta parte y creo que no me convenció mucho, o alguna palabra que me quedó resonando que quizás lo hubiera cambiado, pero bueno, creo que también va con la personalidad o con el tipo de ¿cómo sería? Como de, no sé si la palabra es evaluación, pero sino como autoexigencia, por ejemplo. Claro, el tipo de exigencia que ese escrito lleva, digamos. Claro, Sí, pero es la exigencia del texto y también la propia, ¿no? Sí. Claro, pero además de eso, uno considera, a veces pensamos que esas cuestiones son propias, ¿no? Y en realidad son compartidas, porque si te fijas en una de las dificultades, dice durante la escritura, es esa dificultad por dar por concluido el texto, la finitud del texto, en qué momento estamos, o sea, también eso se plantea como una dificultad y a veces no es una cuestión particular. Digo, es una cuestión compartida y que tiene que ver con una toma de decisión, de cuándo decidimos que el texto está listo para ser entregado. Nunca estaría acabado, pero sí listo para ser entregado. ¿Cuándo es ese momento? La línea esa, la deadline, como le dicen, ¿no? El del tiempo límite. Profe, ¿cuándo lo tengo que entregar? ¿Hasta qué hora puedo hacer la entrega? Sí, totalmente. Y de alguna manera también es la renuncia a la perfección, ¿no? No, solo acompañar eso, que es un acto de renuncia, ponerle un punto, decir es hasta acá, que no quiere decir se acabó, pero se acabó por ahora, no, pero es un punto que es necesario, que es un borde. Sí. Tal cual. Bueno, ahí aparecen varias situaciones, como durante la escritura, dificultad para presentar ideas, distintas posturas sobre el objeto de estudio de manera conexa, cohesiva al interior del texto. Y esto además se vincula con lo que veníamos diciendo antes en relación a la autoría. Digamos, no solamente es difícil poner ideas de otros en conexión, ¿no? Y en un discurso coherente, que puede discutirlo y pelearlo, no necesariamente tiene que estar compartiendo sentidos, ¿no es cierto?, acuerdos,
pero cómo construir un texto que sea inteligible, pero donde no esté omitida mi voz. Y ahí vamos a insistir con la autoría, ¿no? ¿Cuándo aparece la voz de nuestros estudiantes en sus textos? ¿Cuándo se sienten autores? En nuestras investigaciones empiezan a reconocerse demandados a ser autores en el TFL, en quinto año, en cuarto año. Y la verdad que eso nos preocupa, digamos, a quienes ocupamos lugares en la formación, ¿no? Cualquiera, desde docente o desde la función académica, porque ¿qué nos pasa entonces en la docencia? Que están siendo más traductores de las voces de los autores que leen, ¿no? O repetidores o parafraseadores, y no se va construyendo esa voz autoral propia, ¿no? Eso es un tema para pensar, Gustavo. Es esencial ¿usted qué opina? ¿Cuál es su reflexión? Es esencial. Tal cual, tal cual. Bueno, ausencia de lenguaje científico, bueno, a todos estos problemas y el después de la escritura, o sea, si decíamos que hay que dar tiempo a la planificación, hay que dar tiempo a la revisión. Y en tal caso, como escritor, pasar de ser un escritor novel a un escritor más experto, ¿no? Implica darse tiempo y gestionar su propio tiempo para tener esa instancia de la revisión. ¿No les pasa que algunos estudiantes, o ustedes como estudiantes, han recibido o han dado, bueno, ya terminé el parcial y lo entregué, o llegué a último momento y ni siquiera esa lecturita final entera del texto? Esto que querían hacer ustedes, Cande y equipo, con su texto, ¿no? Faltó bueno, la revisión es clave, es un paso clave. Porque, bueno, de nuevo, esa primera escritura, ¿no? Aparece con esas primeras ideas y con esos desbordes y que en definitiva cuando revisamos podemos reordenar, reorganizar, traer las justificaciones, los argumentos, los otros autores que queremos poner en relación, ¿no? Bueno, y este texto finaliza con las sugerencias. En los mismos 3 momentos nos da sugerencias de qué podemos hacer para ayudar a pasar de esta situación de un escritor novel que se siente con dificultades a un escritor que tenga más herramientas, ¿no? Así que bueno, un poco eso es lo que les vamos a regalar, digamos, y pensábamos también desde el lugar de ayudantes y adscriptos como una posibilidad de irse de este encuentro con la idea de repensar las consignas que en los espacios de cada quien se entregan. Y si esas consignas ayudan a construir la autoría en la escritura, ayudan a estos 3 momentos a distinguirlos y a posicionarse, y si ayudan en la construcción de grupalidad. De vuelta, cuando muchos de nuestros trabajos en la formación son grupales. Y ayudan en la individualidad también a construir la autoría, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ven? Sí, Gustavo. ¿Lo ven posible? ¿Les sirve el material, lo que hemos compartido hoy? Claro que sí, claro que sí. Bueno. No sé si quieren comentar algo más antes de irnos, contentas, agradecidas, contentos. Yo, a propósito de lo que vos dijiste antes, había tomado nota de lo que fueron diciendo y intenté armar una pequeña definición, se las comparto. Repito lo que dijiste. Una consigna bien clara, entonces, construye bordes que reducen la incertidumbre propia del proceso de escritura, te sostienen en el desconcierto. Tanto la consigna que produce escritura como una estructura que aloje ayudantes y adscriptos. Digo, eso que hace Marco es sostenedor. Pero creo que sigo insistiendo que la incertidumbre y el desconcierto es necesario y es parte del proceso. Pero que también esté estructurado y acompañado uno, es mayor o menor lo que eso se siente. Y agregar esto que yo decía de la afectividad. Cuando nombré afectividad quería decir disponibilidad psíquica para disponerse a la tarea. Y entonces si una consigna te sostiene, te hace borde, la disponibilidad psíquica no está en resolver los conflictos con los pares o en entender la consigna, sino que se dispone al trabajo, al proceso mismo. A eso refería con afectividad.
Construyendo el inter, ¿no? La interdisciplina acá con los aportes de la psicopedagogía, de la comunicación. Y nos traías algo de la literatura, nos traías a Leila para despedirnos. Sí. Salvo que quieran decir algo, Guille, Kiara, Cande, no se queden con Cande Recalde, Cande Sosa, Karina, Pablo. O ustedes, chicas, aquí, ¿alguna idea si quieren para cerrar? Antes de irnos con la literatura. Sí, quiero dar gracias por este texto. La verdad que es interesante y también es muy útil esto de poder repensar en la construcción de las consignas en cada año, ¿no? Porque cada grupo es diferente y la idea siempre es tratar de renovar y de aportar nuevos conceptos, nuevos aportes de autores, y en esto vale también esta renovación de las consignas. A lo mejor es lo mismo, pero con otras palabras, porque también es traer las experiencias del año anterior, ¿no? Esto de las sugerencias, la escucha de las sugerencias de los alumnos, las revisiones de las devoluciones en las evaluaciones o en los trabajos. Nos aportan datos para poder siempre estar repensando la construcción de las consignas, de manera que sean claras, que tengan justamente ese sentido afectivo que hablaba la profe o la licenciada. Daniela, sí. Daniela. Gracias, Cari. Sí, no, yo quería aportar, que esta instancia ha sido, digamos, me ha fortalecido un montón, me gustó mucho, me interesaría mucho seguir compartiéndolo. Este texto sirve un montón, incluso aparecieron cosas que con la profe habíamos estado hablando a la mañana, y todo esto que usted traía recién cuando íbamos conversando me recordaba a mí como estudiante en las distintas instancias, tanto en un examen como en un final, que recuerdo ella, que ahora no recuerdo la forma, que era que íbamos entrando de a uno y había uno, ella nos permitía que pudiéramos darle el examen con una estructura a través de, entonces como no lo he vivido en todos los exámenes finales, y esto me fue haciendo recordar, después el profe Olivieri también, de trabajar en grupos, me pasó el año pasado. Que esto de la persona que tomaba nota, que quién era el que luego iba a hacer la devolución de lo que se había hablado y quiénes eran los que generaban la discusión. Y esas cuestiones no lo habíamos trabajado, esto de la importancia de conocer cómo trabajar en grupo y para que sea, digamos, fortalecedor ese momento y que no quede, digamos. Entonces, bueno, no, me vienen como un montón de recuerdos, de experiencias ya vividas, y que creo que nada, que esto me va a ayudar ahora a esta tarea en la que me he encaminado. Bueno, nada, y gracias. Por ahí si abren, van a hablar los otros compañeros desde sus hogares. Solamente lo que te veo, Pablo, me estaba omitiendo anunciarles que hay 2 textos más en la bibliografía compartida. Uno es escrito por la profe en la que se aloja Pablo, digamos, la cátedra que se aloja Pablo, la profe de Río Cuarto, Daniela Kousik, que trabaja sobre las interacciones entre estudiantes en la construcción de tareas grupales, que si bien se surge una investigación y si bien se enfoca en la educación primaria, pero las categorías desde las que nos ayuda a pensar las interacciones y el trabajo colaborativo son sumamente potentes. Y otro más de Sandra Carlino, que explicita la revisión entre pares, o sea, articulando todos los temas que hemos trabajado hoy, como el trabajo con el otro para revisar un texto en posgrado es un saber enseñar también. Así que tenemos ese combo de 3 textos para nutrir aún más las reflexiones que hemos realizado hoy. Bueno, Dani, nos regalas. Bueno, yo les había traído un texto de Leila Guerriero sobre escribir. Me parece que puede ser muy interesante. Escribir. Hay que amasar el pan. Hay que amasar el pan con brío, con indiferencia, con ira, con ambición, pensando en otra cosa. Hay que amasar el pan en días fríos y en días de verano, con sol, con humedad, con lluvia helada. Hay que amasar el pan sin ganas de amasar el pan. Hay que amasar el pan con las manos, con la punta de los dedos, con los antebrazos, con los hombros, con fuerza y con debilidad y con resfrío. Hay que amasar el pan con el rencor, con tristeza, con recuerdo, con el corazón hecho pedazos con los muertos. Hay que amasar el pan pensando en lo que se va a hacer después. Hay que amasar el pan como si no fuera a hacerse nada, nunca más después.
Hay que amasar el pan con harina, con agua, con sal, con levadura, con manteca, con sésamo, con amapola. Hay que amasar el pan con valor, con receta, con improvisación, con dudas, con la certeza de que va a fallar, con la certeza de que saldrá bien. Hay que amasar el pan con pánico a no poder hacerlo nunca más, a que se queme, a que se haga crudo, a que no le guste a nadie. Hay que amasar el pan en todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, sin pensar que habrá que amasar el pan todas las semanas, de todos los meses, de todos los años. Hay que amasar el pan como si fuera la primera vez. Habrá que amasar el pan cuando ella se muera. Hubo que amasar el pan cuando ella se murió. Hay que amasar el pan antes de partir de viaje y al regreso. Y durante el viaje hay que pensar en amasar el pan cuando se vuelva a casa. Hay que amasar el pan con cansancio, por cansancio, contra el cansancio. Hay que amasar el pan sin humildad, con empeño, con odio, con desprecio, con ferocidad, con saña. Como si todo estuviera al fin por acabarse. Como si todo estuviera al fin por empezar. Hay que amasar el pan para vivir, porque se vive para seguir viviendo. Escribir, amasar el pan, no hay diferencia. Gracias a Leila. Gracias. Bueno, Cande, ¿nos mandas el texto que escribieron ahí como para tenerlo como el primer borrador? ¿No? Después lo retomaremos, en serio, en la escritura colectiva. Nos vamos a encontrar dentro de 15 días para trabajar sobre lectura y les vamos a pedir una tarea, que traigan un texto, ¿no?, completo con el que trabajen en sus unidades curriculares, en las que están alojados o en las que dictan, ¿sí? Cualquiera, pero de los que se trabajan en las cátedras en las que están ustedes, ¿sí? Puede ser digital o puede ser en versión material, como ustedes lo tengan, pero el texto completo. ¿Sí? Genial, gracias por esta noche, por esta tarde. Nos vemos la próxima. Gracias. Muy bien. Saludos, muchas gracias. Gracias, cariños a todos y Chao, todas. nos vemos. Saludos a todos. Chao, Adiós, chao, adiós. chao. Gracias, gracias.